En los anales de la historia, hay batallas y luego hay leyendas. La batalla de las Termópilas, librada en el 480 a.C., no es solo una historia de guerra, es un relato de valor, sacrificio y desafío frente a probabilidades imposibles. 300 espartanos, liderados por el rey Leónidas, se enfrentaron al poderío del imperio persa, comandado por el rey dios Jerjes, pero, ¿cómo un puñado de guerreros capturó la imaginación de generaciones? ¿Qué hizo de esta batalla una de las resistencias más famosas de la historia? Quédate con nosotros mientras desentrañamos la épica historia de las Termópilas, una batalla que resonaría a través de los siglos. Las semillas del conflicto entre Grecia y Persia se sembraron décadas antes de las Termópilas. En el año 490 a.C., el rey Darío I de Persia lanzó una invasión a Grecia, buscando castigar a Atenas por apoyar una rebelión en Jonia. Esta campaña culminó en la batalla de Maratón, donde los griegos lograron una sorprendente victoria, pero Persia no había terminado. Tras la muerte de Darío, su hijo Jerjes ascendió al trono. Determinado a triunfar donde su padre había fallado, Jerjes reunió uno de los ejércitos más grandes que el mundo antiguo había visto. Se dice que contaba con más de 1 millón de hombres, aunque las estimaciones modernas lo sitúan entre 100.000 y 300.000. Su objetivo, someter a Grecia de una vez por todas. Ante esta amenaza colosal, las ciudades-estado griegas, a menudo divididas por rivalidades, se unieron bajo una causa común, la supervivencia. Y en el corazón de su resistencia estaban los espartanos, una sociedad guerrera como ninguna otra. Para entender la importancia de las Termópilas, primero debemos comprender a los espartanos. La sociedad espartana estaba construida para la guerra. Desde los 7 años, los niños espartanos ingresaban al Agogé, un riguroso sistema de entrenamiento que los transformaba en guerreros de élite. Para los espartanos, el valor en la batalla era la virtud suprema, y morir por Esparta, el máximo honor. Al frente de estos guerreros estaba el rey Leónidas, un líder conocido por su fuerza, sabiduría y lealtad inquebrantable a su pueblo. En el 480 a.C., mientras el vasto ejército de Jerjes marchaba hacia Grecia, Leónidas fue elegido para liderar una fuerza que bloquearía el avance persa en las Termópilas. Un paso estrecho que neutralizaría la ventaja numérica del ejército persa. Leónidas sabía que las probabilidades estaban en su contra. Pero también sabía que una resistencia audaz en las Termópilas podría ganar un tiempo precioso para que el resto de Grecia se preparara para el asalto persa. Las Termópilas, o las puertas calientes, eran un punto estratégico natural entre las montañas y el mar. Allí, el enorme ejército persa se encontraría con un cuello de botella, lo que permitiría a los griegos luchar en términos más igualados. Leónidas lideró una coalición de alrededor de 7.000 soldados griegos, incluidos sus 300 espartanos. Esto no era una misión suicida. Al principio, era una defensa estratégica. Durante 2 días, los griegos mantuvieron el paso contra oleada tras oleada de ataques persas. Los espartanos, con su legendaria disciplina y formaciones de falange, se convirtieron en la columna vertebral de la defensa. Jerjes, observando desde la distancia, estaba atónito. Su vasto ejército, acostumbrado a victorias rápidas, estaba siendo repelido por una fracción de su tamaño. Pero estaba decidido a abrirse paso. En el tercer día, un desastre golpeó a los griegos. Un local llamado Efialtes los traicionó, revelando un sendero secreto por las montañas que permitiría a los persas flanquear a las fuerzas griegas. Al darse cuenta de que la derrota era inevitable, Leónidas ordenó a la mayoría de las fuerzas griegas que se retiraran, dejando solo a sus 300 espartanos, junto con 700 tespios y 400 tebanos, para hacer una última resistencia. Este acto de autosacrificio no se trataba solo de defensa, era una declaración. Mientras los persas los rodeaban, los espartanos lucharon con una ferocidad incomparable. Según Heródoto, pelearon con lanzas, espadas, y cuando éstas fallaron, con sus propias manos. El rey Leónidas cayó en batalla, y los espartanos restantes fueron abrumados. Pero no antes de infligir pérdidas significativas al ejército persa. Aunque las Termópilas fueron una derrota táctica, fue una victoria estratégica y simbólica. El sacrificio de Leónidas y sus hombres galvanizó a las ciudades-estado griegas. Unidos por el ejemplo de los espartanos, lograron importantes victorias en las batallas de Salamina y Platea, expulsando finalmente a los persas de Grecia. Pero el legado de las Termópilas va más allá de la historia militar. Los 300 espartanos se inmortalizaron como símbolos de coraje y resistencia. Su historia ha sido contada una y otra vez, desde los escritos de Heródoto hasta películas y libros modernos. Sirve como recordatorio de que el valor y la unidad pueden enfrentar incluso las probabilidades más abrumadoras.
con el tiempo, la historia de las Termópilas ha tomado proporciones míticas. Si bien los espartanos son celebrados como los héroes definitivos, es importante recordar las contribuciones de las otras fuerzas griegas que lucharon y murieron junto a ellos. Los persas, también, no eran simples villanos. La campaña de Jerjes fue parte de una lucha cultural y geopolítica más amplia entre dos grandes civilizaciones. La batalla de las Termópilas no fue solo un choque de ejércitos, sino un choque de ideales, libertad contra dominación, individualidad contra imperio. La batalla de las Termópilas es más que un evento histórico, es una historia temporal de sacrificio, resiliencia y el espíritu humano. Nos enseña que, incluso en los momentos más oscuros, el coraje puede iluminar el camino. Gracias por acompañarnos en este viaje por una de las batallas más legendarias de la historia. Si disfrutaste este video, no olvides darle like, suscribirte y compartir tus pensamientos en los comentarios. ¿Qué crees que fue el verdadero legado de las Termópilas? Recuerda, la historia no trata solo del pasado, sino de aprender lecciones que nos inspiran en el presente. Hasta la próxima, mantente curioso y sigue explorando.